Muchas gracias y hola a todos. Y bueno, voy a compartir pantalla. Hice una pequeña presentación para que no se me olviden los puntos más importantes que quiero hablar y vamos con ello. Inés, ¿puedes confirmar se ve bien mi pantalla? Se ve perfecto y se oye perfecto. Gracias. Vale. Puede que quizás el compartir pantalla se congele la imagen, me avisas y vuelvo a compartirlo. A veces pasa. ah, Cosas del directo. Y bueno, pues ¿quién soy yo? Pues la presentación de Inés es bastante buena, así que solo voy a añadir un par de cosas más. Soy de Tenerife y bueno, ahora mismo trabajo en una empresa en Alemania, se llama Unique y soy director de Product Manager. Lo que hace Unique lo hablaré un poquito en detalle más tarde, pero así en breve lo que hacemos pues vendemos cuadros, vendemos impresiones digitales de artistas y es una empresa muy interesante, me gusta mucho y ya lo trataremos luego. Y también, como dije, Inés, vivo en Berlín y tengo 34 años. Yo recuerdo que me fui de Tenerife a los 21, así que llevo bastantes años fuera y entre Tenerife y Berlín también pasé la mayoría de los años fuera, los he pasado en Londres y también vamos a hablar un poquito de ese tema. Entonces, el motivo por el que estoy aquí, pues Inés, cuando nos vimos, pues pensó que tendría una historia interesante que contarle sobre mi experiencia viviendo fuera. Y lo que he preparado es una presentación en la que voy a hablar de 5 puntos que para mí han sido muy importantes en mi desarrollo personal y profesional, que son el dinero, el tiempo, el conocimiento, las inversiones y las experiencias. Y estos puntos están ordenados a propósito de esta forma porque van de lo menos importante a lo más importante. Y antes de contar mi experiencia, me gustaría quizás alinear un poquito cuál es mi punto de vista en cada uno de estos puntos para que luego entiendas un poquito mejor cuál es mi experiencia. Um, Así que vamos allá. Por qué el dinero es importante? Pues bueno, eh, cuando empecé a principios de los 20 años, pues el dinero era muy importante para mí porque había muchas cosas que no podía hacer sin dinero. Entonces, incluso uno de los motivos por los que quizás decidí estudiar empresariales en su momento era para poder tener acceso a un puesto de trabajo de alta calidad en la que me garantizara que el dinero no fuera un problema. Ese quizás fue uno de los muchos argumentos iniciales que tuve en esa edad. Pero luego me fui dando cuenta con el tiempo, cuando ya estaba a mitad de mis 20, pues aprendí a cómo hacer dinero, pero todavía no sabía cómo invertir bien el dinero. Entonces, eh, pues sí, el dinero que ganaba, pues lo malgastaba o lo invertía muy poquito o no lo invertía muy bien. Y solo fue al finales de mis 20 cuando realmente empecé a entender cómo invertir el dinero y tuve la oportunidad de comprar mi primera propiedad en Tenerife, un piso muy chiquitito. Y bueno, hoy en día, pues mi visión del dinero, pues no es algo que me preocupe tanto y sí que me veo como una persona que le dedica la mayor parte de mi dinero para invertirlo para mi futuro. Y una de las inversiones que más me interesa hoy en día es en el mercado de criptomonedas. Pero eso es otro tema aparte, quizás otra presentación. Y, y por qué el dinero es el importante, pero es el menos importante de todos. Pues bueno, creo que todos estamos de acuerdo que el futuro es incierto, pero al final todos queremos libertad financiera. Y ese es un poquito el motivo por el que en distintos puntos de la conversación hablaré de dinero y siempre desde este punto de vista, ¿verdad? Um, pero bueno, si hay algo que es más valioso que el dinero es el tiempo y el motivo es bastante sencillo. Todos disponemos del mismo tiempo, son 24 horas al día para todos, independientemente de cuánto dinero tengas. Y una cosa que he aprendido recientemente es que eh, la velocidad del tiempo no es la misma para todos, a pesar de que todos tenemos 24 horas al día. Entonces, lo que yo he aprendido con el tiempo es que la velocidad cambia en base a factores internos. ¿Y por qué son internos? Digo internos porque son factores que realmente están en nuestro control.
y uno de ellos puse 3 ejemplos, las relaciones, la geografía y el conocimiento son factores internos que realmente cambian la velocidad del tiempo. Entonces, eh, hay que saber usar sabiamente como nuestro tiempo para aprovecharlo bien. Y esto también es algo que voy a tratar después. Y el siguiente, si hay algo que para mí es más importante que el, el tiempo, es el conocimiento, que como vieron en su momento, es uno de los factores que acelera el tiempo. Entonces, para mí el conocimiento es de los más importantes de esos factores, porque el conocimiento crece de forma exponencial. Entonces, algo que también he aprendido ahora y quizás no muy recientemente, pero algo que nunca tuve claro al principio es que el conocimiento es lo que te da acceso a una mejor calidad de vida y no es el dinero. Entonces, nosotros nos pasamos desde muy pequeños estudiando mucho y no ves mucho avance en muchos factores de tu vida, pero porque es una línea, no es una línea recta, sino es una línea curva y simplemente requiere de más tiempo para empezar a ver los resultados. Y es quizás algo en lo que yo me veo reflejado en los últimos años de mi vida. Y bueno, si hay algo que es todavía incluso más importante que el conocimiento, en mi opinión, son las experiencias. Y realmente todo lo que hago es porque siempre estoy buscando experiencias nuevas y aprender, pero va mucho más allá, el motivo no es va más allá del dinero, del tiempo, del conocimiento, es realmente porque me gusta, soy una persona que le gusta mucho experimentar. Entonces, he cogido esta imagen que, bueno, no sé si conocen Elon Musk y le sigan, pero hace poco tuiteó esta imagen, me hizo reír mucho. Y cuando se trata de experiencias, pues bueno, en mi opinión, nadie aprende de los errores de los demás. Tú tienes que salir ahí fuera y aprender de tus propios errores, pero tampoco se trata de empezar a tomar decisiones absurdas. Y lo digo en el sentido de que tenemos que aprender de errores y cometer errores basados en decisiones educadas y en las que se ha medido el riesgo que estamos tomando, ¿no? No estamos hablando de hacer tonterías. Y bueno, la imagen lo que dice algo que me pareció muy gracioso, que el primer nivel es cuando no aprendes de tus errores, el segundo nivel es cuando aprendes de tus errores, el tercero es cuando aprendes el error de los demás. Aquí yo ya un poquito discrepo, pero ¿por qué no? Puede llegar a ser posible. El tercero es cuando alguien pues dice, aprendo de los errores de los demás a pesar de que fue mi consejo. Y el último nivel, que ya es el más absurdo de todos, que yo no aprendo los errores aprenden de mí. Bueno, pues un poquito gracioso en mi opinión. Y al final, antes ya de empezar con las dos experiencias que les quiero contar, es que nosotros damos muchas decisiones en nuestra vida, pero en mi opinión solo hacen falta una o tres decisiones que van a cambiar tu vida por completo. Y de eso se trata, ¿no? De saber pues tomar decisiones, ni siquiera tienes que siempre estar buscando por la decisión correcta, pero saber identificar ciertas decisiones que tienen ese potencial. Y, y ahora mismo pues voy a empezar a contar mi historia, que empezó pues eso cuando tenía 21 años y es muy sencillo, pues el motivo por el que yo me fui a Londres no fue porque quería ir a Londres, sino porque yo quise ir a Nueva York. Entonces, cuando ya tuve mi primer trabajo en prácticas en Tenerife, mis primeras vacaciones con el sueldo que había ganado en las prácticas, me fui a Nueva York y me quedé fascinado. Fue mi primer Yo tengo la suerte con mi familia viajábamos mucho, pero este fue mi primer viaje solo y con mi propio dinero. Entonces Nueva York fue una experiencia alucinante y ahí fue cuando yo me puse a pensar y a replantearme muchas cosas. Eh, Más que nada, teniendo en cuenta que antes de yo irme a Londres o de irme a este viaje a Nueva York, yo era una persona que un poquito renegaba de salir de la isla. Yo pensaba que mi vida estaba en Tenerife y que yo no necesitaba ni siquiera aprender inglés. Nunca fue un buen estudiante de idiomas en general, no solo inglés.
y fue un poquito esta renegación que tuve durante muchos años, incluso durante la universidad, y solo cuando viajé a Nueva York y se me abrió este mundo de oportunidades, de este mundo nuevo, de un poquito más de la madurez de mi carrera, cuando me empecé a replantear cosas. Y bueno, pues es verdad que no fui a Nueva York porque eh, hay problemas de visa, todo se complica mucho más, es un destino mucho más lejano, pues me pareció que Londres era una buena opción. Ya conocía Londres de un par de viajes anteriores y era un poquito, pues como lo que decía antes, pues se reducía bastante el riesgo, pero con el mismo potencial de desarrollo, de crecimiento que podría tener otra ciudad grande como Nueva York. Y cuando llegué a Londres, pues con 21 años lo hice sin trabajo, lo hice con mis propios ahorros, había ahorrado pues lo que no me gasté en el viaje a Nueva York, el resto de los ahorros fue lo que me fui a Londres y nunca me olvidaré, yo llegué a la empresa donde trabajaba en Tenerife, en la cual empecé en prácticas, pero ya tenía un contrato indefinido eh, y de esto hablaré luego. Y les dije que iba a dejar el trabajo y a mis padres también les dije que dejaba el trabajo y simplemente me iba a ir a Londres por 6 meses para aprender inglés y luego volvería y, y ya está. Y bueno, esos 6 meses han pasado bastante y mi madre todavía me lo recuerda, que cuando han pasado 6 meses para mí, ¿verdad? Y llegar a Londres pues fue un poquito pues como esta foto refleja, fue un poquito un puñetazo y porque tú vas con un plan y luego el plan se rompe cuando te estompas con la realidad y la realidad es que es mucho más duro. Eh, Tengo la foto de aquí de abajo que es un anuncio, estos son fotos reales de mi álbum de fotos. Esto es un anuncio de cuando estaba buscando pisos de alquiler y bueno, pues el alquiler son 250 libras a la semana por un estudio chiquitito y eso son 1000 libras al mes, 1000 y un poquito, ¿verdad? Porque cada mes tiene más de 4 semanas enteras, entonces ellos te lo cuentan muy bien. Y en aquel entonces pues estuve los 3 primeros meses sin trabajo y luego mi primer trabajo pues no cobraba ni 300 libras al mes, o sea, era casi imposible sobrevivir y tuve que ingeniármelas mucho. Y bueno, fue una experiencia muy dura, luego hablaré más del tema de dinero después, pero Londres me enseñó a crear independencia financiera, nunca tuve la necesidad de pedir ayuda a mis padres por dinero, también me dio independencia a nivel personal de cómo solucionar mis propios problemas. Era la primera vez que vivía solo también, entonces contratos de alquiler, el contrato de trabajo en un nuevo idioma. Cuando ya conseguí mi primer trabajo, yo todavía no hablaba inglés, entonces fue el doble de esfuerzo en el trabajo para, para poder mantenerme. No me fue tan mal en ese trabajo porque estuve 3 años y medio, que es lo más largo que había estado en ese momento en ninguna empresa. Y, y yo recuerdo que solo fue después de los 2 primeros años en Londres cuando ya me empecé a sentir cómodo en la ciudad y empecé a disfrutarla. Los primeros 2 años fueron bastante duros en ese aspecto. Me acuerdo que tenían presupuesto muy ajustado y quizás no podía salir a comer fuera más de 1 o 2 veces al mes y quizás no gastarme más de 15, 20 libras en la cena porque si no yo ya no llegaba a fin de mes. Era un poquito un juego de malabares. Pero ya después de los 2 años y bastante tiempo en la empresa, pues empecé a ganar confianza con el idioma, empecé también, las cosas me empezaron a ir bastante mejor y solo después de 2 años fue cuando empecé a disfrutarlo y a ver todos los beneficios, las ventajas de estar en una ciudad con tantas oportunidades. Quizás fue por eso porque estuve bastante tiempo en Londres, estuve casi 7 años y medio en Londres y el motivo fue porque realmente fue una línea también en exponencial, donde al principio fue muy duro y realmente no tenía muchos motivos para quedarme, pero una vez las cosas empezaron a ir bien, fue una explosión de experiencias muy buenas que realmente me enriquecieron y bueno, me llevaron a donde estoy ahora aquí.
Y luego quizás hablarles un poquito de la última foto, que es una foto del famoso incendio de la ciudad de Londres. Eh, Esto ya sería imposible porque ya no, los edificios no están hechos con madera, los tejados y todo eso. Pero esa es mi sensación, y es que cuando yo decidí dejar Londres, pues yo ya lo había hecho todo. Había como, por así decir, quemado la ciudad, había estado en los mejores bares, los mejores clubs, había estado eh, con las mejores relaciones que podía tener. Ya veía muchas de mis amistades que también se estaban yendo de la ciudad y, y llegó un momento en el que quizás el último año en Londres, pues yo ya me sentía, eh, no sentía esa energía que tenía al principio, no tenía ninguna motivación de seguir en la ciudad y bueno, me di cuenta que necesitaba un cambio. Y el cambio vino cuando decidí venirme a Berlín y en Berlín llevo ya 5 años. De Berlín no tenía pensado hablar mucho por el tema del tiempo, pero quizás sí que vamos a tener tiempo y les comento un poco. Pero bueno, mi experiencia en Londres quizás se resume en estos 4 aspectos y si tenéis alguna pregunta la podemos dejar para después y yo encantado pues puedo darles un poquito más de detalle de lo que se pueda contar, ¿verdad? Um, Luego, la segunda decisión eh, ah, que tomé en mi vida, que también me cambió la vida radicalmente, fue cuando decidí montar mi propia empresa. Es la que está aquí en medio, se llamaba Pribook, y esta decisión también pasó en Londres. Entonces, eh, las dos decisiones, en mi opinión, más importantes de mi vida pasaron allí. O sea, una fue decidir irme y quedarme 7 años, pero otra fue algo que decidí emprender en la ciudad. Y antes de empezar a hablar de Prime, pues les cuento un poquito mi trayectoria y quizás estas son las 5 empresas que han definido mi carrera de una forma bastante significativa y les quiero explicar un poquito esa evolución porque creo que va a ser bastante útil para ustedes cuando también empiecen vuestra experiencia profesional. Y pues bueno, cuando yo estudié empresariales, tuve unas prácticas de empresa en el antiguo Caja Canarias, en las oficinas centrales. Me gustaron mucho. Fue un puesto bastante, pues eso, de becario, hacía utilizar documentos Excel y eso era, no tenía mucho valor añadido lo que yo hacía, pero sí que ellos lo apreciaban mucho y yo ya empezaba a entender cómo era el trabajo corporativo. Yo ya había hecho muchos trabajos antes, pero no eran de oficina, pues había trabajado de comercial, carga y descarga, en cocina, pero este fue, por así decir, bueno, mis padres también tienen un negocio, entonces trabajaba de comercial y eso, pero este fue el primer trabajo de oficina en el ámbito de empresariales. Um, y luego hice el máster de comercio exterior, como decía Inés, y este máster fuimos la primera generación y la verdad que me gustó mucho y quiero resaltarlo, no sé si el máster todavía sigue, pero fue un máster que me marcó mucho porque lo que recuerdo es que la mayoría de los profesores eran empresarios y luego también había una parte práctica muy importante del máster que creo que duraba 6 meses y fue en las prácticas del máster donde uno de los empresarios, profesores, que era Paco, antiguo fundador de Nivaria, pues decidió cogerme en prácticas en el área de marketing. Pues Nivaria era ya una empresa de desarrollo de software y estaban abriendo el departamento de marketing pues, un poquito para ayudarles con toda la parte comercial, pero no como vendedor, sino la parte de la web, de documentación, de contenidos, etcétera. Y bueno, siempre le he tenido mucho aprecio al tiempo que estuve en Nivaria. Estuve casi 2 años y todavía sigo en contacto con los dueños. Entonces, cada vez que voy a Tenerife, pues quedo para almorzar con ellos y, y siempre nos ponemos y estamos al día. Fue aquí, en Nivaria, donde me di cuenta de que no hablar inglés ya era una barrera. Nivaria tenía un negocio fuera de las islas y también fuera de España. Era una empresa que trabajaba y tenía muchas ventas a nivel internacional y muchas de las reuniones comerciales yo no las podía atender porque no entendía y no hablaba inglés. Entonces, este fue quizás el primer motivo por el que yo decidí salir a Londres por 6 meses para aprender inglés.
No fue el único, pero sí que fue uno de ellos. Y una vez yo fui a Londres, pues yo tenía muy claro, y esto fue una decisión muy difícil, y es que yo no quería volver a un trabajo pues de camarero o un trabajo en hotel, y no por nada, yo ya he hecho esos trabajos en el pasado, pero yo creía que con los ahorros que tenía y viviendo allí pues 1 o 2 meses, pues podría hacer un trabajo de prácticas en marketing o en trabajo de oficina fácilmente. Eh, no fue nada fácil, la verdad. Eh, Cuando normalmente en esa época, incluso creo que hoy tú podías llegar a Londres y encontrar trabajo antes de encontrar la casa. Y créeme que encontrar casa en Londres no era difícil, simplemente te costaba un poquito de dinero. Pues yo decidí que quería esperar y buscar el trabajo adecuado. Entonces tardé como 3 meses y en estos 3 meses que hice, pues hice todos los trucos que te puedes imaginar. Pues mira, leía libros para preparar entrevistas, escribía todas las entrevistas para memorizar las frases que tenía que decir. Usaba Google Translator, tiene una funcionalidad de voz que te leía las frases, entonces yo las repetía. Entonces me iba a una biblioteca en Londres y me ponía a repetir esas frases y las practicaba. Luego la realidad es que el CV, el currículum que yo tenía no era muy bueno, entonces tenía que maquillarlo bastante para hacerlo más atractivo y llegaba incluso a mentir con el nivel de inglés que tenía, porque realmente de lo contrario veía que nadie me contactaba. Entonces, después de leer muchos libros de cómo escribir el currículum, me leí muchos libros en la biblioteca de cómo preparar las entrevistas, cómo responder. Eh, la verdad me volví un experto de entrevistas a lo largo de los 3 meses. Y algunas de las cosas que me gustaría resaltar, porque fue tanto el esfuerzo que puse, yo recuerdo de eh, si la jornada laboral es de 8 horas al día, pues yo le dedicaba 15 horas al día en buscar trabajo y me lo organizaba de la siguiente forma. Todos los días aplicaba a por lo menos alrededor de 100 puestos de trabajo. Entonces tú dirás, bueno, Saúl, no hay tantas ofertas de trabajo en Londres y es cierto, no las hay. Entonces lo que hacía es que cada semana muchas de las aplicaciones las repetía y las volvía a enviar la siguiente semana. Sí es verdad que hay mucho trabajo, pero no hay miles y miles. Entonces sí es verdad que yo estaba al tanto de que ciertos puestos de trabajo ya había aplicado semanas anteriores, pero eso era algo bueno, porque lo que aprendí es que cuando se abría un puesto de trabajo nuevo y habían 500, 600, 1000, 2000 aplicaciones, tú que aplicaste a ese trabajo de los primeros, nadie va a ver tu currículum. Entonces, cuando aplicaba la segunda semana, pues volvía a estar pues en lo alto de la lista y ya entonces ahí sí que por lo menos me veían. Y la verdad que le dedicaba tanto esfuerzo porque cuando empecé a hacer esto sí que había resultados. Tenía como, recuerdo, 5 o 6 llamadas para entrevistas todos los días y el primer problema con estas llamadas es que no me entendían y yo tampoco les entendía por teléfono, porque una cosa es hablar en persona, donde el lenguaje corporal y el contexto te ayuda mucho, pero por teléfono era muy difícil. Y recuerdo hacer trucos tan útiles y sencillos como hacer el sonido de que había mala conexión, ¿verdad? Y les pedía, yo ya tenía esta frase memorizada y les pedía por favor que me enviaran la información por email porque no les escuchaba bien. Y esto me funcionaba mucho porque al final el objetivo del currículum era llegar hasta la entrevista y yo ya en la entrevista tenía la oportunidad de esforzarme más. Entonces la llamada era un obstáculo y hacía este truco para poder saltarme el obstáculo y llegar hasta la entrevista personal. Y bueno, pues de los 100 currículum que enviaba al día, tenía 5 llamadas, pues todos los días tenía entre 1 o 3 entrevistas al día. Y normalmente eran por las tardes o no, pero así pasaba yo las 15 horas del día buscando trabajo. Y es verdad que la mayoría de la gente, hice muchísimas entrevistas, la mayoría fue una pérdida de tiempo para las empresas, pues porque ahí ellos se daban cuenta de que yo no estaba, mi nivel de inglés no era lo suficientemente bueno,
pero a mí no me importaba el esfuerzo porque yo sé que aprendía mucho de esas entrevistas. Entonces recuerdo de que después de cada una de esas entrevistas, eh, pues salía del edificio y me ponía a escribir todas las cosas que había aprendido, las escribía y eso me ayudaba para la siguiente entrevista hacerla mejor, mejor y mejor. Y un poquito la anécdota ya cuando, pues si yo me fui a Londres en septiembre, fue en diciembre, en Navidad, estaba aquí en Tenerife cuando me enviaron la oferta de trabajo de una entrevista que hice justo un par de días antes de volverme por Navidad. Y lo gracioso de esta entrevista que la hice en Osnimedia, ¿verdad? Esta empresa de aquí de la esquina de arriba a la derecha, de la izquierda, es que llegué una hora tarde a la entrevista. Entonces, por aquella época todo el mundo ya tenía pues en Londres todo el mundo tenía el primer iPhone, creo que se llamaba iPhone 2 o el iPhone 3, ya ni recuerdo, pero yo no tenía uno de esos. Entonces, yo lo que hacía era, iba a la biblioteca y me imprimía un mapa para saber cómo llegar y bueno, el transporte público no cogía el metro porque era muy caro, iba en guagua, que era lo más barato y a veces tenía que coger hasta dos guaguas y tardaba 2 horas. Y llegué tarde, llegué una hora tarde, pues porque cuando llegué al punto de referencia a la estación, en vez de caminar hacia la izquierda, caminé hacia la derecha y tardé como media hora en darme cuenta y otra media hora en volver. Entonces me planté delante del edificio y pensé si sería buena idea presentarme una hora más tarde o simplemente abandonar y no presentarme a la entrevista y dije, mira, llevo 2 horas y media para llegar hasta aquí y con esa mentalidad de que em, también voy a aprender algo de la entrevista en el peor de los casos, pues decidí llegar y la chica de secretaría era muy simpática y lo entendió y me dijo que iba a intentar convencer a la que fue mi manager de que me diera la entrevista. Pues eso, esperé 15 minutos y como te puedes imaginar, esa entrevista no empezó con buen pie porque em, algo que aprendí luego con el tiempo es que Leticia, que era mi manager en ese entonces, era una persona muy exigente y le gustaba mucho la puntualidad y yo ya llegaba a la entrevista una hora tarde, entonces tuve que trabajármelo mucho y tuve que haber dejado una muy buena impresión para que ellos decidieran haberme contratado. En mi opinión, yo creo que me contrataron porque yo estaba sobrecualificado para el puesto, era un puesto de trabajo que pagaba 300 libras al mes y como recuerdas, pues el alquiler ya son 250 libras a la semana, entonces con ese dinero yo no llegaba ni a pagar el alquiler y era un puesto muy de becario, entonces yo ya tenía mucha experiencia de trabajo, tanto en Iberia como en el Caja Canarias y el trabajo se presentaba como muy fácil también para mí, pero compensaba mi falta de conocimiento del idioma, entonces para mí me valía la pena y ya era un trabajo pues de marketing, que era lo que yo quería. Y bueno, en esta empresa estuve 3 años y medio, me fue muy bien, pero también fue bastante duro porque pasar del puesto de becario a un puesto de marketing acorde a mi experiencia y al valor que yo aportaba a la empresa, pues era una constante lucha. Y recuerdo que, pues bueno, pues yo estuve ganando 300 libras al mes durante 6 meses. Luego negocié muy, muy mal y pedí 500 libras al mes y fue otro contrato de 10 meses. Entonces todavía con 500 libras al mes no llegaba. Eh, ¿Cómo lo hice? Quizás te preguntas de dónde venía el resto del dinero que me hacía falta para vivir. Pues venían de esos ahorros que yo tenía, pero luego convalidaba esas prácticas con antiguas becas que habían para hacer prácticas en empresas en el exterior. Y entre una cosa y la otra y un poquito de magia, pues sí, llegaba a final de mes y... Ups, aquí está. Llegaba a final de mes y bueno, pues compensaba un poquito la experiencia. Y después de esas 500 libras, me acuerdo que llega mi jefe un día y me dice que, pues bueno, que se va de la empresa. Entonces ella me dijo que esta era mi oportunidad de realmente negociar bien mi salario y, y recuerdo que entonces ya empecé a tratar directamente con el que era el director de la empresa y poco menos que le dije que yo quería ganar aquí 25.000 libras al mes, que en mi opinión era un sueldo bastante razonable
pero esta persona no me lo puso muy fácil y en vez de las 25.000 libras que yo quería, pues mi primer sueldo en la empresa fueron 18.000 libras, lo cual todavía era muy por debajo de mi percepción de valor y de lo que se pagaba para puestos similares, pero por lo menos seguía avanzando la empresa. Entonces decidí cogerlo, ese dinero, pero también le dije que quería tener un bono y uno de los grandes proyectos de, no sé cómo se dice en español, emprendeduría dentro de la empresa, fue que le dije que me gustaría tener un bono que en su momento lo negocié de otras 4.000 libras si les volvía a desarrollar por completo todas las webs de la empresa, porque mi trabajo en la empresa, el 80% era gestionar el contenido de las webs, pero tenían un gestor de contenidos muy antiguo y básicamente eso era lo que hacía en Nivaria. Entonces, no utilizamos el software de Nivaria, utilizamos WordPress y creo que muchos de ustedes les sonará un poco pues de haberlo usado, de conversaciones. Y ahí fue cuando realmente empecé a aprender un montón de cosas del mundo de la informática por mis propios medios y bueno, cuando yo negocié el bono de las 4.000 libras, pues yo pensé, digo, bueno, el sueldo es menos de lo que yo quería, ni siquiera los 18.000 y las 4.000 euros de bono me llegan a los 25.000 euros que yo quería en total. Entonces, yo voy a hacer todo esto, pero en el horario de empresa. Entonces, en el horario de empresa, el 60-70% de mi tiempo yo lo dedicaba a aprender a utilizar esta herramienta para luego desarrollar las webs de la empresa, que eran, pues en ese entonces Unimedia organizábamos eventos para empresas, para empresarios. Estos eventos, pues, por asistir a un día al evento, pues se cobraban entre 1.000 y 1.500 libras, eran eventos muy caros, y esto es una industria gigantesca en las grandes ciudades. Y entonces teníamos como unas 15, 20 webs totalmente distintas, con distintas URLs y eso. Entonces yo lo cambié un poquito la arquitectura y aprendí muchísimo, aprendí mucho, mucho. Y para mi sorpresa, el bono de los 4.000 libras resulta que llegaron neto a mi bolsillo solo 2.000 porque también se pagaban muchos impuestos en esos bonos. Y llegó un punto que digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y, y sí es verdad que siempre estuve negociando muy fuerte mi salario. Llegaba a punto que cada 6 meses negociaba mi sueldo porque siempre me consideraba que estaba mal pagado. Pero también es verdad, por otro lado, que nunca me planteé cambiar de empresa porque sabía que iba a ser muy difícil para mí cambiar de empresa. Entonces, al llegar a los 3 años y medio, lo que pensé que era mejor para mí era montar mi propia empresa y realmente fue esta idea de Pricebook que tuve. Eh, Ahora mismo, si me preguntas, pienso que fue la mayor tontería que hice en muchos aspectos, porque ni siquiera ahora que tengo mucho más experiencia, conocimiento e incluso dinero ahorrado para hacerlo, incluso hoy no sería capaz de hacerlo porque lo que aprendí en esta experiencia fue tan valioso, pero fue tan duro que ahora me lo planteo 2 veces antes de repetir la experiencia. Y bueno, ¿cómo empezó Private? Pues lo típico, yo ya dedicaba mucho tiempo fuera de mi trabajo para seguir desarrollándome y seguir aprendiendo. Ya era en el ámbito de desarrollo de páginas web, que nada tiene que ver con mis estudios, ¿verdad? Pero sí tenía bastante que ver con mi trabajo de digital marketing. Y llegó un momento que decidí dejar el trabajo y ponerme a crear páginas web de forma freelance. Perdón. Pues ya tenía un par de amigos que tenían empresas y querían proyectos y mi idea era bastante sencilla. Yo eh, llegué a aprender a hacer estas páginas web bastante rápidos, pues usando plantillas, nada del otro mundo. Yo creo que a día de hoy esto ya es conocimiento general y yo tardaba entre 1 y 2 días en hacer estas páginas web y podía cobrar entre 1.000 y 2.000 libras por lo que llega a ser pues 1.000 libras son 1.200 euros, o era un poquito más en aquella época, pues podría llegar a cobrar 1.200 euros por un día de trabajo. Y cuando empecé, pues yo ya tenía 3 proyectos. Entonces, pues sí, para mí eso y los ahorros que tenía era suficiente para decir, me lanzo a la piscina y me voy a hacer autónomo.
Y estuve 2 años de autónomo en Londres y ganaba bien. Realmente lo que gané siendo autónomo es que ganaba el mismo dinero que antes, pero trabajaba un tercio del tiempo y el resto me ponía a pensar, me ponía a hacer ejercicio, hacer deporte, y fue ese tiempo libre que tenía en el que se me ocurrió pues tener mi propio proyecto. ¿Y qué es lo que hacía? Pues todo el dinero que ganaba de los proyectos para terceros, que era un dinero relativamente fácil y relativamente generoso, pues lo iba invirtiendo poco a poco en mi propio proyecto de Privabook. Privabook hacía a rasgos generales lo que era una base de datos, era como una agenda, la agenda que tenemos en el móvil, pero en la nube, y que se conecta con otras personas, casi como una pequeña parte de lo que es una red social, como LinkedIn o Facebook, pero con funcionalidades que no son de redes sociales, sino funcionalidades de mantener personas y empresas conectadas, lo cual era, en mi opinión, en una ciudad como Londres, en 7 años yo cambié de piso como 4 o 5 veces, entonces era bastante complicado pues avisar a las compañías de teléfono por el tema de las cartas, también tenías que actualizar al ayuntamiento y cosas de esas, pues esa era la solución ese era el problema que yo pretendía solucionar con Privabook. ¿Y qué pasó? Pues los últimos 6 meses de mi emprendeduría y mi experiencia como freelance fueron también un desastre, y tuve momentos en los que pues sí ganaba mucho dinero y había meses que incluso ganaba 10.000 libras. Hubo un mes que gané 10.000 libras y digo, esto es una locura de dinero, y todo ese dinero lo invertí en el proyecto y bueno, al final el proyecto no llevó nada. Estuve casi debiendo, no pude pagar 2 meses de alquiler, no tenía dinero en la cuenta corriente, tenía las cuentas del banco negativo porque se me fue de las manos, y realmente no supe cómo administrar las finanzas de la parte de, del proyecto, no supe cómo seguir captando nuevos clientes, y llegó un momento que realmente fue como mi gran depresión de que yo no sirvo para emprender. Y bueno, lo pasé muy mal, y realmente es algo que me ha frenado, esta experiencia sobre todo al final me ha frenado de volver a tener mi propio proyecto de emprendimiento, pero tampoco es que ahora me vaya muy mal, entonces no lo veo algo como negativo, sino lo veo como una experiencia muy gratificante. Em, el proyecto yo lo defino hoy en día como mi MBA en Harvard. ¿Por qué? Pues porque lo que aprendí en los 2 años desarrollando Privabook y como autónomo eh, fue un crecimiento tan exponencial que incluso a día de hoy en Unique todavía en mi cabeza hago referencias a ese aprendizaje, porque sin este aprendizaje yo no estaría donde estoy ahora. Y a partir de este proyecto, de esta gran caída, o como hablo así con mis amigos, este momento en el que toqué fondo en muchos aspectos de mi vida, no solo a nivel profesional o económico, hubieron otras cosas, pues aquí fue donde realmente volví a arrancar, pero el arranque fue muy distinto al arranque cuando empecé de Nivaria y me fui a Londres. Fue otro arranque muy distinto, otro nivel mucho más alto. Y, y bueno, ¿qué pasó? Pues tardé 2 semanas en encontrar un trabajo que me pagaba mucho dinero para lo que yo estaba acostumbrado en Osnimidia. Pues este nuevo trabajo en Drink me pagaba mucho dinero, y ya el trabajo era un poquito distinto. Mi trabajo ya no era de digital marketing, sino mi trabajo era coordinar proyectos digitales. Y todo fue gracias a mi experiencia en Privabook. Entonces, Drinky era una aplicación móvil. Fíjate tú, en una aplicación móvil es que dábamos copas gratis, cócteles, todas las noches a los usuarios, totalmente gratis, a cambio de hacer un post en Facebook diciendo de que te estás tomando un cóctel gratis con Drinky en este bar. El modelo de negocio era sencillo, realmente nosotros trabajábamos para los bares necesitan captar clientela en ciertas horas,
y ellos están dispuestos a dar un cóctel gratis a esos usuarios y con la aplicación nosotros controlábamos el tráfico de usuarios a los bares y activábamos bares eh, de forma muy rápida. Entonces, habían bares, nosotros hablamos con ellos y decían, bueno, pues mi bar está vacío entre los martes y los jueves, está vacío entre las 6 y las 10 de la noche. Entonces nosotros activábamos la oferta en el bar en ese horario y les enviábamos en torno a 15, 20, 30 personas esos días y normalmente una persona no solo se toma una copa, se toma varias, entonces la primera es gratis, sí, pero luego ya la segunda no lo es y la tercera tampoco. Y bueno, el margen que tienen ellos en una copa es bastante alto. Entonces, el coste de la primera copa es insignificante comparado a lo que te van a cobrar después por la siguiente. Y, y bueno, Drinky fue una experiencia muy buena, era una startup muy pequeña, yo era el primer empleado y aquí fue realmente mi transición a lo que yo todavía desconocía, pero es un puesto de trabajo relativamente nuevo que es de Product Manager, que es- incluso todavía me cuesta explicarlo porque para explicarlo utilizo conceptos que también son nuevos, pero un Product Manager es un gestor de proyectos en el ámbito del software. Y bueno, no es un puesto de trabajo que se eduque ya en las universidades, porque si algo he aprendido en el trabajo es que necesitas tener muchas experiencias previas en distintos ámbitos. Entonces, yo ahora mismo en mi trabajo eh, utilizo conocimientos que aprendí en el pasado sobre experiencia de usuario, usabilidad, funcionalidad, diseño, em, también conocimientos de informática y de desarrollo de software. También necesitas tener muchas habilidades eh, en inglés se dice soft skill, que son habilidades de comunicación, de realmente de saber hablar con personas y poder gestionar reuniones que son bastante complejas y llegar el proyecto a buen puerto, ¿verdad? Entonces, esta fue mi primera experiencia y si no hubiera sido por esta experiencia en Drinky, nunca hubiera podido llegar a tener el trabajo que tengo hoy en Unique. ¿Y cómo fue este cambio? Pues resulta que ya pues en Drink y eso trabajaba en la oficina por las mañanas y entre semana pues íbamos a nuestros bares y nos poníamos a hablar con extraños, con gente que no conocíamos, a hablarles de la app, porque era una empresa tan en los inicios que hacíamos muchas cosas, no solo nuestro trabajo de oficina, sino que salíamos a los bares a captar gente para que descargaran la app y así aprendí muchísimo aquí, pero también me quemé mucho. Salía todos los días de fiesta, eh, entre semanas salía de fiesta con la empresa y sí es verdad que la empresa lo pagaba todo, pero luego los fines de semana también salía de fiesta con mis amigos. Entonces, estos 2 años que estuve en Drinky fue una locura. Y esto es lo que yo defino en esta foto de quemar Londres. Yo realmente siento que quemé Londres en el aspecto del ocio, porque fueron 2 años al final de no parar y recuerdo que este fue uno de los motivos por el que dije, bueno, esto ya tiene que acabar y fue cuando decidí de cambiar de trabajo. Y lo gracioso es que cuando ya decido de irme de Drink y consigo, tardé una semana en encontrar el siguiente trabajo en Londres, me pagaban más dinero, era una empresa de desarrollo de software para logística y teniendo el contrato en la mano, me di cuenta de que no quiero el trabajo porque todavía no me siento feliz. Y ahí fue cuando me di cuenta, cuando tenía el contrato de trabajo en la mano, me di cuenta que el problema no era el trabajo solo, sino que también quería irme de Londres. Entonces ahí empecé a buscar trabajo en distintas ciudades y lo último que esperaba era irme a Berlín, porque fue de las últimas opciones que tuve. Yo busqué trabajo en Latinoamérica, busqué trabajo en Estados Unidos, en Dubái, Qatar, en Asia, en Japón, Singapur. Tenía esas ganas de buscar contraste, pero seguir viviendo en una ciudad grande. Y visto lo difícil que era que te contraten estando en Londres, pero en esas ciudades es muy complicado porque ellos ya tienen gente en la ciudad, pues decidí buscar trabajo en Europa y dentro de Europa busqué en Barcelona y Berlín. ¿Cuál era el problema en Barcelona? Pues en Barcelona de repente recibí muchas ofertas de trabajo
pero habían tres grandes problemas. Una es que yo quería seguir trabajando en inglés, em, pues porque me sentía cómodo, porque no quería desaprovechar todo lo que ya había aprendido y me gustaba trabajar en un ambiente multicultural e internacional y sobre todo una empresa internacional. El siguiente problema de Barcelona es que Barcelona los alquileres eran tan caros o más como en Londres, pero luego los sueldos no eran tan buenos como en Londres. Entonces me estaba exponiendo a una reducción de la calidad de vida y eso iba un poquito en contra del siguiente paso que yo quería tomar. Y un poquito investigué y vi que en Berlín había un hub de tecnología bastante fuerte y empecé un poquito a mirar cómo era el nivel, la calidad de vida, el nivel de vida en Berlín. Y bueno, pues una de las cosas significativas que encontré en ese momento es que Berlín es la segunda capital de Europa más barata después de Lisboa, de que hay mucha inversión en tecnología y que se está contratando mucho. Berlín estaba creciendo muchísimo. Justo no habían pasado ni siquiera 3 meses desde que se había votado por el Brexit y justo era el momento en el que yo me iba. O sea, no había nada mejor que salir de Londres en ese momento. Parecía la decisión correcta porque había mucha incertidumbre con el futuro de Inglaterra en ese aspecto. Y ciudades como Berlín se han beneficiado mucho en captación de talento de Londres y de hecho después de yo irme, que fui, por así decir, de los primeros, porque desde que se votó el Brexit yo ya al mes y medio estaba fuera de Londres, no era el motivo, pero salió así, pues yo no he parado de ver cómo Berlín en la empresa y en muchas otras empresas sigue creciendo con talento que también viene de Londres y pasaron muchos años como yo. Fue una transición bastante natural, pero esto lo he visto de cara mirando hacia atrás, pero en ese momento no tenía tanto sentido. Y bueno, quizás una anécdota de mi trabajo, cómo conseguí el trabajo de Londres a Berlín, pues lo conseguí haciendo entrevistas por Skype. Quizás debería decir que después de irme de Nivaria, todos los trabajos, bueno, el trabajo en Osnimedia, en Drinky y en Unique, los tres trabajos los encontré a través de LinkedIn. O sea, ya no es el formato tradicional de ir a la web de la empresa o cualquier otra web. Los tres los encontré por LinkedIn. Y pues sí, yo creo que LinkedIn funciona muy bien para esto, la verdad. Y ahora hay un par de otras empresas que lo hacen. ¿Y cómo vamos de tiempo? De hecho, Nos quedan 10 minutillos. vale, porque justo voy a acabar ahora, así que creo que vamos bien. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que me di cuenta de que hice dos entrevistas en Berlín. Una era para Zalando, que es un e-commerce de fashion, y me fue fatal la entrevista. De hecho, recuerdo que em, terminamos colgándonos el teléfono, ambos, porque no nos entendíamos. Yo quería hablar de mi experiencia como product manager y esta persona era de recursos humanos y me hacía preguntas como eh, ¿cuántos años tiene Zalando? ¿Cuánto dinero factura Zalando? ¿Cuántos empleados tiene? Cosas absurdas que realmente no motivaban a presentarme como un candidato fuerte para el puesto, pero ella quería saber eso y yo no para de decirle que quería hablar del puesto de trabajo y de mi experiencia. Pues al final ella, fuimos un poquito mal educados el uno con el otro y terminamos colgándonos y yo pensé que no quería trabajar con ninguna empresa alemana porque pensé que todos serían así. A pesar de ello, el siguiente día tenía la entrevista con Unique, me la preparé bastante bien, miré todos estos números absurdos, pero la realidad fue muy distinta. Con Unique pues tuve dos entrevistas con dos de los fundadores y fue muy bien, fueron casi 2 horas de entrevista por Skype y al día siguiente ya tenía una oferta de trabajo. Pues sí, yo hice la entrevista el martes, el miércoles tenía la oferta de trabajo, el jueves la firmé y el viernes le dije a mi madre que me iba a Berlín a trabajar y de la semana anterior hablé con mi madre y ella ni sabía que estaba, mi madre pensaba que me iba a Barcelona. Y lo primero que me dice mi madre dice, Saúl, ¿cómo vas a ir a Berlín si tú no hablas alemán? Y ahí me di cuenta que este tema nunca salió en la entrevista y quizás a mí se me ocurrió que quizás ellos pensaban que yo siempre, que yo ya hablaba alemán desde el principio. Entonces escribí corriendo un email al que es ahora mi jefe y le digo, oye, Marc,
que nunca lo hablamos, pero es que yo no hablo alemán. Y él me responde con una risa y dice, no te preocupes, aquí todo el mundo habla inglés. Entonces ahí yo me relajé un poco y bueno, pues llevo 5 años en la empresa y quizás la mayor anécdota es que todavía no hablo alemán, porque Berlín sigue siendo una ciudad bastante internacional y bueno, de Berlín no les puedo decir mucho porque lo que les he contado es que son cosas que he llegado a conectar cuando miro hacia atrás, porque estos puntos y estas experiencias, estas decisiones que te marcan la vida, no las identificas en el momento que tomas la decisión, sino las conectas cuando miras hacia atrás y esto es un poquito una frase de Steve Jobs que se refiere a eso. Entonces no hay mucho más que pueda decir de Berlín hoy en día, pero sí que estoy contento estando aquí y ya veremos cómo me va a marcar esto en el futuro.